mucho gusto, ¿verdad? Siempre es un gusto poder platicar con Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Gonzalo, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué dices? Nada, pues aquí, Gonzalo, pues la verdad, impresionado con las cifras que dice a conocer el miércoles pasado con este estudio de pobreza. Hoy en el Día del Niño, este sábado, nos detenemos para tocar información que tiene que ver con los pequeñitos, pero las cifras que dieron a conocer en el Coneval sobre adolescentes, niños, niñas, híjole, nos tienen que llevar a la reflexión. ¿En dónde nos podemos detener o cómo podemos iniciar para entrarle a detalle a las cifras, Gonzalo? Bueno, en primer lugar, pues un abrazo, una felicitación a las niñas, a los niños, en este su día. Claro. Y este informe que hacemos de manera sistemática con UNICEF tiene como objetivo, pues, ver cómo estamos en materia de pobreza, de niñas, de niños, qué avances hemos tenido, qué retos tenemos todavía, para que los gobernantes tomemos mejores decisiones, para que los gobiernos locales, el gobierno federal, el Congreso tomen mejor decisión. Y tenemos, por ejemplo, información importante en materia de pobreza y pobreza extrema. Por ejemplo, en pobreza, el 53.9% de la población de niñas y niños y adolescentes está en pobreza, es decir, el reto todavía es muy grande. Pero también es cierto que la pobreza extrema ha bajado en los últimos 4 años de 14% a 11.5%, lo cual muestra que también ha habido avances, especialmente en la pobreza extrema y especialmente en la parte que tiene que ver con cobertura de educación, de salud, de vivienda, de acceso a la alimentación y de acceso a la seguridad social. Entonces, ha habido avances y el gran reto para todas y para todos tiene que ver con mejorar el ingreso de las familias, mejorar el ingreso de los padres, de las madres de estos niños y niñas, así como mejorar la calidad educativa y de salud a la que asisten nuestros hijos. Gonzalo, estas cifras del 2014, vale la pena precisarlo, son cifras a 2014, pues destacan o señalan que existe 21.4 millones de infantes de 0 a 17 años en la República Mexicana en ese momento, de un universo de 40 millones, o sea, 21.4, casi 1 de cada 2 niños se encontraba en condición de pobreza. ¿Es esto así? Así es, con esta definición de pobreza que nos mandata la ley, así es la definición, y en pobreza extrema 11.5%. Es decir, hay niñas y niños en cuyos hogares tienen un ingreso bajo y además tienen una carencia alimentaria, esos son los 53.9%, pero luego hay el 11.5% de niñas y niños que viven en hogares con ingreso aún más bajo y que tienen 3 carencias sociales al mismo tiempo. Gonzalo, estamos platicando con Gonzalo Hernández Licona, él es secretario ejecutivo del Coneval, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Gonzalo, mencionabas un tema bien importante. El talón de Aquiles de todo esto es elevar el ingreso familiar. ¿Cómo hacerlo, Gonzalo? Se han hablado de políticas públicas, se ha mencionado modificar el tema del salario mínimo. ¿Cómo poder caminar o transitar en esa dirección? Esa es de las preguntas más complicadas para cualquier país, Jaime, y tiene que ver con muchas cosas. Una importantísima en cualquier sociedad es aumentar la productividad que tenemos los trabajadores formales e informales, ¿no? Aumentar la productividad, que podamos hacer más, que la educación mejore para hacer más. Pues ese elemento es un elemento de mediano a largo plazo de ir mejorando. Uno segundo tiene que ver con la otra parte de la moneda, que son los precios de los alimentos. Cuando los precios de los alimentos suben mucho, nos alcanza para menos, el poder adquisitivo baja. Claro. Eso implica que hay que ir cuidando que los precios no suban mucho, que los precios no suban, porque si suben mucho los precios de los alimentos ya no tenemos ingreso suficiente. Y por lo tanto, tanto en la parte del ingreso, tanto en la parte de la productividad, como en la parte de los precios hay que trabajar mucho,
Y un tercer elemento tiene que ver con las acciones coordinadas, ¿no? La pobreza tiene que ver con muchas instancias gubernamentales, la pobreza tiene que ver con muchas dependencias y secretarías. Y esto se ha entendido recientemente debido en parte a que la pobreza tiene muchas dimensiones. Por lo tanto, hemos observado ciertamente mayor coordinación al interior del gobierno federal, el gobierno federal con los estados y los municipios, y yo creo que eso va a ayudar mucho para tener mejores acciones para abatir la pobreza y menor pobreza en mediano plazo. Gonzalo, ¿cómo repercute de forma negativa el tema de que pues prácticamente la mitad de los niños y de los adolescentes en el país se encuentren en condición de pobreza? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que le depara para un futuro a estos niños? No tenerlos bien alimentados, lo que les generaría problemas de salud y lo que vendría con otras complicaciones. ¿Cómo sería esto? Yo lo haría de dos temas. Uno, una niña, un niño que, por ejemplo, no va a la escuela, que va a una escuela de mala calidad, que no tiene suficiente ingreso para alimentarse, que no tiene forma de ir al centro de salud cuando sí lo requiere, esa niña y ese niño van a tener problemas hoy, van a sufrir hoy, pero también mañana. Van a ser niños con menor capacidad de aprender, con menor capacidad de trabajar, y por lo tanto lo que no podamos mejorar ahora en el presente nos va a salir más caro en el futuro. Y el segundo tema es la competencia con sus pares, ¿no? Si tú mañana pones a competir a un niño indígena con cierta desnutrición que no fue a la escuela sino hasta primaria nada más, a una escuela de baja calidad, con niños que hoy tienen buena calidad educativa, que van a escuelas en donde hay más materiales, pues mañana esos niños van a competir de manera desigual, ¿no? Entonces, la importancia de hoy es seguir apoyando a los niños. Hay programas que apoyan a los niños, hay programas que mejoran su situación, programas sociales como oportunidades, los propios comedores comunitarios cuando los niños en pobreza pueden asistir. Son elementos que ayudan a mejorar lo que estamos haciendo y por supuesto hay mucho más que hacer. Gonzalo, de los 119 millones de habitantes que tiene ese país, 40 millones son niños, aproximadamente 27% de este total son menores de 15 años. Estamos también dejando o desperdiciando el bono demográfico que nos puede, o que puede ser la llave del desarrollo y de la productividad de los siguientes años y de las siguientes generaciones, ¿no? A eso nos referíamos hace rato, que hoy o si tenemos población menor de edad, jóvenes, adolescentes, niños con poca preparación, entonces mañana se nos va a hacer más complicada la vida del país. Ese bono demográfico que siempre debería generar mayor producción y productividad se vuelve como casi en un pagaré, ¿no? Donde tenemos que tener más población, pero población que no es tan productiva. Por lo tanto, la importancia de estas cifras y de este estudio que hacemos con UNICEF tiene que ver con brindarle información para que tomemos mejores decisiones. Y yo creo que afortunadamente esta información la compartimos siempre con el gobierno federal, con la Sedesol, platicamos mucho sobre estos temas, y yo creo que la gran ventaja es que esta información se empieza a tomar en cuenta para presupuestos, para diseñar mejores programas, para mejorar los programas que ya tenemos, para coordinar mejor la acción pública, que es un elemento fundamental. Yo quiero subrayar esto, sin coordinación de política pública para el tema de niñez y adolescencia, va a ser muy difícil reducir la pobreza. Afortunadamente tenemos hoy ya una ley general para los derechos de niñas y adolescentes que también busca coordinar. Por lo tanto, la coordinación que estamos viendo que sucede en el gobierno, más esta coordinación que implica la ley, me parece que son
insumos importantes que junto con una buena información podemos tener más esperanzas en el futuro. Gonzalo Hernández Licona, me llama mucho la atención también que estados como Chiapas encabecen la lista de las entidades que más tienen, seguida de Veracruz, de Puebla, pero me llama mucho la atención Guanajuato, una entidad que a lo largo de los últimos años ha desarrollado un importante sector industrial donde a todas luces parecería que hay zonas de oportunidad. Y no, pues no es tan así como se pinta en los datos y en las cifras, ¿no? Mira, hay estados que tienen históricamente problemática, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, claro, Puebla, y que han estado trabajando con menor velocidad. Hay estados que hace muchos años tienen niveles bajos de pobreza, como las Baja Californias, Nuevo León, Coahuila, la propia Ciudad de México. Y lo que hemos visto son avances parciales en muchos estados. Guanajuato con avances importantes por la actividad económica, que seguramente van a reflejar mejores datos en el futuro. Y así ha pasado también en Coahuila. En la Ciudad de México, asimismo. En el caso de la Ciudad de México y Coahuila y Colima, cuando tú tienes niveles ya bajos de pobreza extrema, hay que estar muy pendiente, doblemente pendiente, porque bajarlos más es más complicado. Uh-huh. Y cualquier cosa podría revertir la tendencia, entonces hay que estar muy pendientes de esos temas. Pues estaría interesante ver qué es lo que están haciendo, por ejemplo, entidades como el Estado de México, que es el que encabeza la lista con 3.14 millones de menores de 17 años en condición de pobreza. Pues Gonzalo, en verdad te felicitamos por esta labor que se hace desde el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, y pues estaremos al tanto de empujar e impulsar estas políticas públicas desde los distintos ámbitos, Congreso de la Unión, Congresos estatales, congresos locales, para que se atienda esta problemática que sin duda es un foco que se comienza a tornar rojo ya en el país. Muchas gracias, Gonzalo, que estés muy bien, fuerte abrazo. Un abrazo.